Empieza Turismo Cero, el programa radial de turismocero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar. ¿Cómo andan? Volvimos acá de la tanda. Seguimos en Turismo Cero Radio, un poco de música, un poco de publicidad, un poco de diversión, distracción. Y mientras estás ahí tomándote un matecito, un cafecito, depende el horario, el clima, seguimos acá con el programa. Y ahora vamos a hablar con alguien que no hablamos hace bastante, y por suerte lo tenemos nuevamente, que es Julián Grano, especialista en hotelería, consultor de hoteles, y ahí a cargo de ahí del hotel. Ahora nos va a contar un poco por San Telmo, a ver qué está pasando con la hotelería, la nueva hotelería, si es que existe la nueva hotelería, qué sé yo. Julián, ¿cómo te va? Hola Leandro, ¿cómo estás? Un gusto Bien, ¿y estar vos? participando nuevamente. Bien, bien, muy bien. Expectante con esto que, como vos le decís, la nueva hotelería. Sí, sí es que existe, Hotelería en ¿no? tiempos de incertidumbre. Ahí va. Bueno, pero en Argentina la incertidumbre es lo normal. Lo anormal sería que Tal no haya cual, incertidumbre. Pero con vos, Julián, recuerdo hablamos tal cual. mucho. Julián, hablamos mucho en época plena de pandemia con todo cerrado. Y la verdad que no sé si llegamos a hablar. Sí creo que hablamos contigo cuando empezó a abrir la hotelería. ¿Cómo está hoy la hotelería en Buenos Aires? Mirá, hoy está en plena recuperación. El tema es, desde la recuperación es, a veces, como muchas otras cosas en la vida, a veces si los tiempos de la recuperación son acordes a los tiempos de las necesidades de cada una de las propiedades, de las ansiedades propias y demás. Ahí es donde quizás hay un poco un desfasaje, pero la recuperación es un hecho. De hecho, la reactivación, las búsquedas que se están produciendo en el sector, con fenómenos bastante interesantes, como que de pronto, bueno, en un país con el nivel de desempleo que tenemos, cada vez cuesta más conseguir personal calificado para los hoteles, entonces parece una contradicción, pero tiene su razón de ser. En realidad es en una industria que fue golpeada y durísimo, como fue la hotelería, donde prácticamente se prescindieron o se rescindieron un montón de puestos de trabajo. Ahora que se reactiva, se están volviendo a buscar esas posiciones para cubrir. Sin embargo, toda esa gente se vio forzada de alguna manera a reubicarse en alguna que otra industria, por ende, síndrome, como le digo yo, el que se quema con leche de una vaca y llora. O sea, hoy en día le hablas a alguien que ya pudo reinsertarse, reubicarse y tener cierta solidez, por decirlo de alguna manera, volver a la hotelería, siendo que aún todavía es una promesa y no quiere saber nada. Entonces ahí tenés el faltante de candidatos que se ven, ¿no? Sí, lamentablemente es un tema que también excede a la hotelería y pasa en otros rubros y se nota, es una realidad argentina. Pero, digamos, en cuanto a nivel de reservas y turismo, ¿qué tipo de turismo estás viendo en la ciudad de Buenos Aires? Mirá, está volviendo el turismo extranjero, de lo cual Buenos Aires era sumamente dependiente, sobre todo por la gran cantidad de oferta, por el tipo y variada, el tipo de oferta que había, por lo cual no se podía hablar de reactivación hasta en tanto en cuanto no tuviésemos liberado los aeropuertos, bajan las restricciones. Bueno, eso hoy en día está dado, y a su vez también está dado en base a esta diferencia cambiaria que tenemos nosotros, lo cual hace que para el público extranjero dólares, euros y demás monedas sea sumamente atractivo. Entonces, con ese combo... ¿Estás ahí, Julián? Hola. Bueno, me parece que se nos está haciendo un poco la comunicación. Estamos hablando acá con Julián Grano, consultor y especialista en hotelería, pero no lo estamos pudiendo escuchar. A ver si nos volvemos a conectar. Julián, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy acá, estoy acá. No sé Ah, hasta qué ok. punto habíamos llegado, pero no sé qué fue lo último que dije que se No, escuchó, lo de los pero sí pesos y estoy. los ceros. Estabas hablando del tema del Ah, cambio bueno, no, favorable. que el tema de cambiario es sumamente favorable, entonces, bueno, eso hoy se traduce en reservas en muchos lugares. De hecho, por ejemplo, el hotel que tengo la oportunidad de gerenciar en San Telmo, que San Telmo es en pleno casco histórico, distrito histórico, eh,
llamativo de pronto la cantidad de huéspedes extranjeros que tenemos, siendo que después de lo que ha pasado, pero bueno, poco a poco va creciendo y se va viendo cada vez más. De pronto todavía no está tan presente como ha estado en otras épocas el público brasilero, pero bueno, el público americano, europeo, se empieza a ver que se empieza a volver la llegada de los extranjeros, lo cual para la ciudad de Buenos Aires era clave para poder hablar de recuperación, porque con tanta plaza disponible, sí, con el público local, por mucho que hicieras de inventiva y demás, pero no era suficiente, ¿no? Julián, ¿vos notás algún tipo de impacto en el previaje? ¿En tu caso? En el caso nuestro particular, no. O sea, Ujú. sí he escuchado casos, sí, a ver, no tanto de noticias, sino casos palpables de colegas que de pronto lo hayan experimentado en otros destinos, qué sé yo, destinos de la costa, Bariloche o en algunos otros lugares. En el caso puntual nuestro, creo que son contados los casos con una mano o con dos, como mucho, los que habremos tenido de previaje, pero no, no lo vimos así. Pero bueno, Claro, entiendo que hay muchos lugares que por suerte los benefició. No sería nuestro caso. claro. Che, ¿y qué cambios ves? O sea, supongamos que viajamos antes de la pandemia hasta acá, así en un salto de un día para el otro. ¿Qué cambios ves en el turista o crees que ya no hay ningún cambio ahora? ¿Cómo lo ves eso? Ya, lo veo como que es mucho más propensa la gente a darse cierto espacio para disfrutar, para hacer viajes, algo que antes pensaba 3, 4 veces, ahora directamente la piensa un poco menos, por esta cuestión también de que no siempre vas a tener esa idea con la cual teníamos, bueno, algún día, y a veces te das cuenta que algún día quizás no llega. Entonces, me parece que en eso incentivó el disfrute o lo que llamaban en algún momento como la compra de revancha, ¿no? De cuando pudieras, bueno, darte el gusto, eh, porque lo vemos en tanto no solo que tenemos público extranjero, sino público local, que de pronto se permite el espacio de disfrutar un fin de semana. El Hotel de San Telmo, bueno, la particularidad que vos sabés que tiene museo, es un edificio histórico con museo, galería de arte y demás, entonces medio como que Sí, sí, lo tratamos contá un poco de qué se trata el hotel. es Repetilo porque un es muy, edificio muy histórico valioso. de 1890 que tiene un pasaje histórico que lo atraviesa por el medio y dentro del predio hay varias cuestiones, hay varios atractivos, como un restaurante de cocina de mar, cocina fusión peruano-japonesa, después está el hotel en sí mismo, el Hotel Boutique con 22 habitaciones, el, la galería de arte de artistas argentinos contemporáneos, que se está distribuida por toda la parte pública del hotel e incluso en habitaciones, el Museo de Sitio, que tiene aquí se encontraron más de 2000 hallazgos de 3 siglos distintos, obviamente no tenemos los 2000, sí tenemos quizás los hallazgos más pintorescos, y bueno, todo ese conjunto de atractivos que reúne en pleno casco histórico a metros de lugares muy importantes como la Manzana de las Luces, el Nacional Buenos Aires, Cabildo, el, el mercado de San Telmo, bueno, un atractivo bastante importante, lo cual lo que nosotros nos permite es brindarle al turista local o aquel que quiera hacer turismo en su propia ciudad una especie de all inclusive en una misma visita, ¿no? Porque de hecho, inclusive en la época más dura de la pandemia teníamos gente que venía, como tiene tantas cosas para hacer adentro del hotel, prácticamente se pasaba 2 días dentro del hotel, o sea, podía estar 2 días. Bueno, además tenemos las terrazas verdes, con más de 80 plantas nativas. De hecho, nuestro desayuno hoy lo armamos en una de las terrazas, un poco para disfrutar ese espacio también. Entonces, con todo ese conjunto de atractivos, tenemos gente que viene y se queda quizás 2 días adentro sin salir necesariamente para poder disfrutar de todo eso. Obviamente, si quieres salir, bueno, está en una zona donde también hay muchos lugares cercanos muy bonitos, ¿no? Claro, claro. Ahí tenés un poco de ruido de fondo, se ve, pero debes estar en pleno laburo en el hotel. Decime, Estoy en eso y están en una obra en algún lado que esperamos que ahora mermen un poco. escúchame, Julián, y ahora yendo a la cosa más genérica, porque vos solés escribir y sos un referente en lo que tiene que ver con la industria.
¿Vos creés que hay algunos cambios en la industria hotelera concretos o es como chiquitaje el tema? Es como son sutiles los cambios. Mira, yo creo que como todo está en constante cambio. No sé si es tan abrupto como a veces lo marcan, o es que ahora, o esas cuestiones de que ahora todos vamos a tomar una conciencia ambientalista que yo no la veo, no veo que suceda, no veo que se traduzca. Eh, Obviamente el cambio, la única constante, por contradictorio que suene, la única constante es el cambio, por lo cual las cosas cambian constantemente. Eh, pero no sé si es tan abrupto como a veces lo pintan, o por lo menos desde mi percepción. Eh, sí, obviamente la gente, la mayoría de la gente, en las cuales, a ver, uno habla de la gente, me incluyo dentro de la gente, ¿no? Cada vez estamos más selectivos al momento al momento de escoger algo, de cerciorarnos bien. A veces hay gente que viene a nuestro hotel y tiene más información de la zona que quizás la que tenemos nosotros. Pero bueno, porque el acceso a la información y demás está al alcance de todos. Pero la verdad que yo, o sea, si vos me hablás en cuanto a pre-pandemia y post-pandemia, yo no sé si noto tanto cambio como a veces lo muestran. Claro. La verdad que no lo experimento de esa manera. Obviamente, pero ya antes de la pandemia se veía, o sea, tenés que tener una propuesta que sea diferenciada, que sea original, que sea única en cierto aspecto, porque si no te quedás afuera o competís por precio. O sea, o te compran por bonito o te compran por barato, básicamente, no hay muchas variantes. Sí, Y eso aparte antes de la pandemia pasaba lo mismo. es Más irónico. sobre todo, Sí, sí, decime. no, perdón, más sobre todo cuando de pronto eh, la cantidad de público se reduce y la oferta es tan grande. Sí. Entonces me parece que ahí la lucha, me parece, o creo que prevalecen productos los cuales tienen una identidad bastante más marcada o una propuesta bastante más marcada, al margen de si después esa propuesta, eh, a ver, muy probablemente esa propuesta sea de nicho, no sea para todo tipo de público. De hecho, el hotel que estamos haciendo referencia, de San Telmo, definitivamente para un montón de público no es. O sea, no es un lugar para aquel que busca su día de spa, no es un lugar para aquel que busca algo estándar o tradicional, porque es completamente distinto. Completamente distinto puede ser algo bueno o algo malo, depende de quién lo mire. Che, Julián, Todo repetí el nombre y la página, así te la chusmean. el, sí, es Casa Lepage. Lo deletreo es C-A-S-S-A, Lepage es lepage.com. Casa El Le nombre Casa Lepage viene, o sea, la casa doble S viene porque los propietarios son la familia Casará, que su apellido es con doble S, por ahí el juego, en el nombre, y Lepage es porque en realidad la galería, en el pasaje Belgrano, históricamente estuvo la primera casa Lepage. La primera casa Lepage es de Enrique Lepage, un varón belga. Enrique Lepage es quien trae por primera vez a la Argentina la fotografía y la cinematografía. O sea, las primeras máquinas de fotos que se vendieron en el país se vendieron acá. Y Buah. de hecho, la primera filmación que se filmó en el país, no una película, sino el primer registro fílmico, se hizo acá también. Y De eso hecho, lo- acá también funcionó la primera sede del Círculo de Prensa, por lo cual es un lugar que a partir de los hallazgos tiene protagonismo histórico desde la propia Fundación de Buenos Aires. Claro. O sea, entendiendo que, a ver, estamos en pleno casco histórico. O sea, cuando Buenos Aires era, inclusive lo tenemos al registro, cuando Buenos Aires eran 10 manzanas, más o menos a la redonda, en realidad no eran a la redonda, sino eran como una especie de rectángulo de la Plaza de Mayo a 2 cuadras para un lado, 2 cuadras para el otro. Eh, Desde ahí es que tiene un protagonismo del terreno, ¿no? Obvio, no el edificio. Entonces, a Ujú. partir de ahí hacia acá, podemos hablar de distintos momentos entre los cuales participó, digamos, la locación o participó el edificio mismo, porque bueno, el edificio también tuvo sus historias, fue propiedad de de Compañía de Seguros La Continental, una compañía muy importante en su época, fue intervenido por el arquitecto Virasoro, un arquitecto muy importante, modernista, que le dio la fachada Art Deco que hoy en día conserva. Entonces tiene mucho de histórico, mucho de detalle, es un lugar que tiene un valor patrimonial
muy alto, muy, muy grande. Es como si esto, como literalmente, ¿no? Como si vinieras a un museo a alojarte, ¿no? Y de pronto estás mirando espacios del lugar que tienen cientos de años y literalmente tienen cientos de años, no es broma. Claro. Entonces, el hecho de que esté abierto y bueno, y el cuidado que le propician y la inversión que han hecho los propietarios es, creo yo, una de las de un interés de lo más altruista, ¿no? En el hecho de poder recuperar algo que es parte de nuestro patrimonio y que sea su legado a la posteridad. Bueno, interesante, Julián. La verdad que hablamos de todo un poco, como siempre, me dejás 20 preguntas, pero desde ya agradecerte y un placer poder estar contigo nuevamente acá. Igualmente a disposición para cuando gustan. Gracias. Hablaba con nosotros Julián Grano, referente de la hotelería, a cargo de Casa Lepage, ahí en la zona del casco histórico de Buenos Aires. Acá en Turismo Cero nos vamos a una tanda y volvemos con más programas. Esto fue turismocero.com en radio. El punto de tu partida de tus viajes.